Hola, muy buenas noches. Qué rico encontrarnos nuevamente para hacer un en vivo con todos los seguidores y con un tema que está muy interesante hoy, que es todo lo relacionado con los efectos que puede tener el aprender idiomas y todo esto sobre el cerebro y la salud en general. Vamos aquí a ir dándole ingreso a nuestro acompañante hoy de la charla del día de hoy. Hoy nos van a acompañar de Domo Idiomas, uno de los cofundadores, Eric Guzmán, quien nos va a estar ayudando a entender y a mirar desde la parte que él maneja, que tiene que ver pues con toda la enseñanza de los idiomas. Y yo pues estaré conversándoles con todo lo que tiene que ver con la parte cerebral, emociones, salud mental. Está ingresando. Buenas noches, Vicky. Hola, muy buenas noches. Estaba aquí haciendo como una apertura, contándole a los seguidores pues que nos vas a acompañar y que vamos a estar conversando mucho de toda esa conexión de idiomas y cerebro. Un tema que ha ido surgiendo de diferentes intereses que hemos compartido alrededor de que nos hemos conocido justamente porque con el punto de estimular el cerebro, y me encanta a mí estudiar mucho todo lo que protege el cerebro, todo lo que ayuda a conservar la reserva cognitiva, que más tardecito estaré explicando qué es eso de la reserva cognitiva. Estudiando todo eso, pues he visto que aprender idiomas es parte de lo que mejora la reserva cognitiva. Y entonces, pues ahí entré yo a buscar, bueno, yo también quiero aprender otro idioma para estar estimulando mi cerebro. Ahí empecé, bueno, dije, no me lo voy a poner tan difícil, por eso dije italiano, porque eso de chino, alemán, hay otros muy complicados. Dije, el italiano va bastante bien. Y ahí fue que nos conocimos y pues he por eso tenido como toda la oportunidad de mirar toda esta parte ya en vivo y en directo de aprender idiomas y el estímulo del cerebro. Así que muchas gracias por aceptar mi invitación. Entonces, pues cuéntanos un poco de ti. Yo ya había dicho pues que eres cofundador de Domo, que trabaja toda esta enseñanza de idiomas, pero cuéntanos un poquito de ti, de la parte pues de Domo y de ti como persona, de lo que nos quieras compartir. Bueno, gracias Vicky por la oportunidad y la invitación. Tú, pues, te seguimos desde hace más de 2 años y medio, seguimos tu canal con mucho entusiasmo y, bueno, hay una admiración muy fuerte, así que gracias por el espacio. Y sí, correcto, nosotros tenemos, no sé si nuestro otro cofundador está conectado, pero bueno, saludamos a Luis, que es el otro fundador de Domo, y bueno, tenemos este proyecto, es una academia de clases en vivo online con profesores nativos y que se nutre un poco de todas nuestras investigaciones, ya que bueno, somos, te diría que apasionados en el tema de los idiomas, que lo hemos pues vivido desde primera infancia, ya que yo soy ítalo-colombiano. Vicky, como tú, que tú también tienes tus ancestros italianos, por eso te tenemos en la escuela. Y, y nada, queremos compartir un poco todo lo que hemos pues investigado y afortunadamente pues se ha creado una comunidad muy pues positiva e interesante, ¿no? Entonces, sí, digamos, esto empezó con mi acercamiento a la enseñanza. Y después, justamente con Luis, entendimos que podíamos replicar esto a otros idiomas, ¿no? De la mano de profesores nativos y bueno, ha sido muy interesante y positivo, ¿no? Y justamente de ahí fue naciendo como un poco la idea que acabamos de concretar para tener hoy esta reunión del en vivo, porque cuando empezamos a tener contacto para empezar yo mis clases, en algún momento yo había hecho el video de las neuronas en espejo y tú me has dicho pues
que parte de la técnica, digamos, que tienen ustedes en el proceso de aprendizaje tenía que ver con reír, con la empatía. Entonces yo te mandé el video de las neuronas en espejo y ahí dijiste tú, es que esto es lo que tiene que ver con nuestro proceso, y empezamos a construir como todo esto que vamos a estar conversando hoy, porque lo de las neuronas en espejo es algo muy bonito, pues científico, como justamente un italiano fue quien describió que hay unas zonas del cerebro donde las neuronas están mirando, como observando el comportamiento del otro, como un espejo va a reflejar ese comportamiento. Si yo río, el otro ríe; si yo bostezo, el otro bosteza; si yo cruzo la pierna, el otro cruza la pierna. Si cuando uno ve a un bebé, pues uno tiende a ser más tierno y a hablarle como en otro tono de voz, como si uno fuera el bebé también. Y todo eso pues se explica con las neuronas espejo, pero eso también va a tener otras implicaciones en el funcionamiento del cerebro, y aquí en especial para el aprendizaje de idiomas. Cuéntame lo que me contabas tú en ese momento de las neuronas espejo, cómo lo manejan ustedes para los idiomas. Pues fue un descubrimiento, Vicky, gracias a ti, pues pudimos ponerle un nombre, ¿no? A lo que veíamos durante las clases, de manera muy intuitiva, ¿no? Porque, no sé, te pongo un ejemplo que me pasa con los alumnos, que a veces uno está en clase y se rasca, ¿no? Entonces uno se rasca la nariz y el estudiante tiende a ponerse la mano en la nariz o en un ojo, entonces comienzan a verse estas reacciones en espejo, ¿no? Que no son fortuitas. Justamente este Rizzolatti italiano las descubre en los años 90 y se llaman un poco las neuronas de la empatía, ¿no? Justamente pues llegamos a la empatía, entendimos gracias a tu video, Vicky, que tenía mucho que ver, porque pues te diría que el 80% de lo que hacemos es gracias a la empatía, ¿no? Entonces, pues, claro, si yo me toco la nariz y el estudiante se toca la nariz, pues seguramente en clase va a tener unas implicaciones más que físicas, ¿no? Es decir, lo que yo digo, pues esto le puede rebotar al estudiante de manera positiva y bueno, digamos que la empatía hace parte de nuestro hacer cotidiano, y lo hablábamos también tras bambalinas, Vicky, que también desde el proceso de selección de nuestros profesores, la empatía es fundamental, ya que sin ello no, pues no tenemos los requisitos para estar en nuestra academia, ¿no? Entonces, pues claramente, Vicky, tú puedes explicarnos mucho mejor el tema de las neuronas en espejo, que no sé si muchas personas lo conocen, ¿eh? Sí, seguramente se puede entender, pero no está tan difundido el tema, ¿no? Sí, digamos que es un tema pues muy científico, pero que en la cotidianidad se ve en los comportamientos, en el aprendizaje, y también conecta con la empatía y como con entender al otro, como con estarse, va a ayudar como en la empatía, que se pone uno en los zapatos del otro. Entonces vale, esas neuronas en espejo le dan a uno más capacidad de entenderlo. También tiene que ver un poco con imitación, como decías tú, en el proceso de imitar un movimiento, un comportamiento. En el aprendizaje, claro, también se va a notar justamente a través de esa parte de espejo, y se juntan mucho todo este concepto de neuronas espejo con la empatía, que es esa capacidad como de validar al otro, de entenderlo, de escucharlo, de no juzgar, de no criticar, de estar disponible. Esto en el proceso de crear un vínculo, de relacionarse y de aprender va a ser muy importante. Hay muchas personas que en aprender cualquier cosa tienen temor. ¿Será que yo soy bueno para eso? ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que voy a tener la capacidad de rendir frente a esta situación? Con los idiomas sí que sucede ese evento, porque, por ejemplo, la gente dice, no, pero es que voy a tener acento. Aquí hago un paréntesis con el tema del acento, porque yo lo escucho mucho en mis pacientes.
que se van a ir a estudiar a otra parte o que están estudiando el idioma, pues, para validar para algún examen que necesitan para irse a estudiar. Y muchos quedan frenados porque no, es que yo voy a tener acento. Pues sí, claro que vamos a tener acento y es que no se espera no tener acento, porque es que hay cosas que hacen parte como tener los ojos cafés, pues si voy a un sitio donde tienen los ojos azules, pues los míos son cafés y me quedaré con mis ojitos cafés, ¿cierto? No tengo que tener los ojos azules porque a donde yo llego tengan ojos azules. Entonces, a veces la gente sufre y se angustia mucho porque voy a tener acento y se va a notar que, pues claro que vamos a tener acento, porque si no es nuestra lengua materna la que estamos aprendiendo, pues se va a notar que obvio que, no, que sí, que va a haber un acento. Y el lío del miedo al acento hace que las personas no se suelten, no se sientan tranquilas para hablar y que esto les enrede el aprendizaje. Si el profesor de pronto está muy difícil y no está dando confianza y no está generando, y ahí es donde viene lo que estábamos hablando de la empatía, si el profesor no está generando un proceso de empatía para las personas que tienen mucha angustia del idioma, de no saber qué decir, de que no entiendan cuando les pregunten algo, de que cuando expresen algo les digan que qué y que el otro tenga que repetir. Si el profesor no transmite como con todo ese proceso la empatía, el aprendizaje va a ser mucho más difícil. Entonces, Claro. por eso es tan importante que la empatía sí se dé en el proceso de aprendizaje porque lo va a facilitar. La empatía también estimula la creatividad, estimula también la relación, pues que es mucho de lo que ustedes trabajan también en todo este Y, y, proceso del y, aprendizaje. y mira, Vicky, lo que dices, rescato esto último sobre todo de a mayor empatía, mayor creatividad, y esto creo que hay ya estudios sobre esto, así que todos a ser más empáticos, porque si van a ser más empáticos, van a ser más creativos. Todos queremos ser creativos, pero no sé qué tanto por medio de la empatía. Entonces me pareció muy interesante ver que se ha probado que las personas más empáticas son más creativas. ¿Por qué? Porque si yo sé que necesita el otro, pues voy a entender, pues voy a forjar más mi creatividad, ¿no? Entonces, justamente al entender al otro, eh, a tratar de encontrar mecanismos para ayudarles en cualquier situación, más allá de los idiomas también, ¿no? En las empresas, las relaciones humanas, pues la creatividad va a ser fundamental, ¿no? Así que eh, todo pasa por la empatía y a veces pasa que podemos parecer muy repetitivos con el tema de la empatía, pero mira que tienen todas estas relaciones con, por ejemplo, con la creatividad, ¿no? La gente sufre muchas veces por, no soy creativo, ¿por qué no soy creativo? Tal vez porque como se dice, están quedados en empatía. Y Entonces, fíjate que la base biológica de la empatía tiene que ver con que esta empatía va a activar los lóbulos frontales del cerebro. Estos ok, lóbulos frontales son los que están, mejor dicho, es lo que nos diferencia al resto de los mamíferos, es los que nos permiten planear, los que nos permiten anticiparnos a un evento, los que tienen que ver con la ética, la moral, como el tener unos principios, el tener unos valores, el planificar cosas, el resolver problemas y la creatividad. Y si yo soy empático con alguien, entonces también lo acepto, lo escucho y ahí al estimular mi lóbulo frontal también me doy la oportunidad de escuchar cosas diferentes, de ver perspectivas diferentes, claro. que me van a ayudar a ser mejor. Y bueno, si ya lo retomamos con nuestro tema del día, en cualquier área del aprendizaje la empatía me va a fortalecer ya no solamente la creatividad, sino la capacidad de aprender, porque uno se puede sentir acogido, mirado, no con la crítica, este profesor me está evaluando y me va a decir, este no sabe y no me cumplió los objetivos, sino que me va a acompañar a lograr el objetivo del aprendizaje que yo esté teniendo. Entonces se nos va sumando ahí cómo las neuronas en el espejo y la empatía van a facilitar el aprendizaje de cualquier área. Y en especial, bueno, los idiomas porque es un entrenamiento diferente para poderse comunicar y para poder lograr algún objetivo. Cada persona tiene objetivos diferentes. Hay quienes estudian idiomas, pues porque se van a ir a estudiar. Hay quienes estudian idiomas
por curiosidad, hay quienes porque les toca, porque es un requisito del colegio, de la universidad, etcétera, etcétera. Hay quienes lo hacen como lo estoy haciendo yo también, como parte de este entrenamiento cognitivo. Y esto me parece que es muy clave, porque a veces pensamos que los que estudian idiomas pues son los niños del colegio, porque el colegio es bilingüe o no sé qué, o porque la universidad. Y a veces la gente más grande piensa, no, pero es que el loro viejo ya no aprende a hablar y eso como para qué, y si yo no voy a ir a vivir a ese lado, pues para qué voy a aprender este otro idioma. Y resulta que primero sí se aprende, y segundo, sí tiene una gran utilidad en el estímulo para el cerebro. ¿Qué tantos alumnos tienen ustedes que están en ese plan como estimular el cerebro? Bueno, Vicky, sí, muy buena pregunta porque desde nuestros más de 12 años de experiencia hemos tenido estudiantes de 80, 82 años y tengo recuerdos espectaculares con ellos porque en ningún momento nosotros hacemos un acercamiento de prevención como, ay, caramba, se inscribió una persona de 80 años, ¿qué vamos a hacer? No, eso nosotros ni siquiera no lo tomamos en cuenta en el buen sentido de la palabra, porque ya hemos experimentado excelentes resultados, porque hablábamos otra vez tras bambalinas, Vicky, digamos, la lección como una terapia, ¿no? Ujú. Entonces la persona, no sé, aparte de la edad, digamos, de los 50, 60, 30 años, 80 años, interpreta mucho como el encuentro con la persona, digamos, con su profesor, con su tutor, como una terapia en la cual hace lo que yo siempre hablo del storytelling, ¿no? De contar historias, que los idiomas son espectaculares para contar historias, ¿no? Porque tal vez hablando en otro idioma puedo contarte algo que en español por ahí no me atrevo a decirlo, ¿no? Entonces el espacio de clase se vuelve un espacio de libertad como tal y esto pues obviamente hace que la persona ya no se sienta coartada por el tema de la edad, por ejemplo, que sabemos que puede pesar, pero tan pronto tiene un profesor empático y que se ensalza en sus conversaciones, ¿no? Pues hace que hasta la persona se olvide de sus miedos y emprenda su aventura, ¿no? Bueno, ahí aprovecho justamente con esto que estás diciendo una pregunta que nos hacen, que te preguntan como experto, ¿crees que se puede aprender el idioma a cualquier edad? Con seguridad, con seguridad. De hecho, justamente lo hablábamos, vi que alguna vez y acá creo que para el público va a ser muy interesante todo el conocimiento que tienes acerca del tema de prevención en salud sobre el aprendizaje, pues en este caso idiomas, de cómo también favorece a la salud, pero para responder a la pregunta, claro que sí. Además que digamos, también nosotros tenemos estudiantes mayores, digámoslo así, que estudian por un tema de segunda ciudadanía, porque tienen un pariente francés o italiano, entonces pueden acceder a su pasaporte. Entonces, sienten no solo la responsabilidad de aprender el idioma, sino como, caramba, si tengo un ancestro italiano, pues no voy a hacer una bruta figura, como se dice, una mala imagen y voy a retarme, a ponerme estos retos y que ya tú nos dirás también, Vicky, pues cómo hace bien a la salud, ¿no? Sí, fíjate que no solamente se puede aprender a cualquier edad, sino que en el caso de lo que tú estás diciendo, las personas que buscan aprender el idioma también por una ciudadanía hacen un examen, o sea que quiere decir que se valida también pues con métodos objetivos que sí se va dando el aprendizaje, o sea que no hay que autodescalificarse porque yo ya tengo tantos años, ya no puedo, no, es todo lo contrario. Mientras más grande, más efectos positivos va a haber del aprendizaje, que esta es la parte que me parece a mí más fantástica, y es uno como de las herramientas que se han encontrado para estimular el cerebro más efectivas están el ejercicio físico, el tocar un instrumento y aprender idiomas.
Y aprender idiomas no tiene que ser pues que se vuelva uno el bilingüe o el políglota perfecto. El solo hecho de estar aprendiendo nuevas palabras, nuevas formas de decir las cosas. En la aprendida de idiomas viene también esta parte que estabas nombrando tú, que es la relación que se puede establecer con este profesor, que es una relación que va a tener varios fundamentos. Una parte, pues aprender, claro, y si es nativo mejor, porque pues la pronunciación va a ser excelente para ese proceso del aprendizaje. Pero también en esa relación, el crear un vínculo, el conocerse con ese profesor, porque el profesor te va a poner a hablar, pues precisamente para aflojar la lengua en el idioma, y va a haber 1000 temas de los que se hablan, que genera entonces una relación ya más allá de la clase, de conocerse, y otra forma de estimular las neuronas, las conexiones, las sinapsis, el cerebro justamente son las relaciones. Entonces, el cerebro se va a estimular por el aprender el idioma, porque va a crear nuevas vías, como no se va el aprendizaje por las carreteras viejas, sino que va creando autopistas, y en la medida en que se crean nuevas autopistas, es que el cerebro se va a estimular. Se crea la relación del vínculo con el profesor, que también entonces va a traer mejoría para el funcionamiento cerebral y las emociones también, porque sentirse, no sé, escuchado, reírse con el otro, cuando te valían de, uy, mira lo bien que ya construiste la frase, ya aprendiste a conjugar 2 verbos más, todo eso también da un poco de seguridad, de confianza, de satisfacción, y todas estas emociones positivas también van a favorecer el cerebro. Hay estudios que muestran cómo el aprendizaje de idiomas y todos los estímulos del cerebro pueden disminuir en caso de que uno tuviera el riesgo de tener un trastorno neurocognitivo mayor, tipo demencia, puede disminuir atrasar hasta 5 años el inicio de una demencia. Increíble. Y si uno tiene ese riesgo, de todas maneras disminuye mucho el riesgo de problemas de la memoria. No es que si uno aprende un idioma entonces quedó vacunado para que no le dé nada en la vida, pero sí disminuye mucho los riesgos de los daños neurocognitivos y los atrasa mucho en la aparición. También esto va a generar pues, la sensación de tener más confianza y de tolerar la frustración, porque bueno, estamos hablando pues que uno va aprendiendo, pero pues eso no es magia de un día para otro. Obviamente uno se equivoca, se le olvidan a uno cosas. Entonces, primero el proceso de repetir las palabras y de volverlas a traer a la memoria y construir frases estimula, y entonces también va a estimular y a proteger el cerebro. Y en el tema de la frustración, bueno, pues también se va volviendo uno más tolerante a que, bueno, toca volver. ¿Y cómo así? Si yo ya me había aprendido esto, ¿por qué se me olvidó? Y bueno, aprende uno a entender que el aprendizaje requiere repetición, pero que también, pues, puedo volver a arrancar y a no dejarme llevar como del aburrimiento, de la frustración. Claro. Y en toda esta parte. Tenemos que interrumpirte, tenemos una pregunta de una estudiante nuestra en Brasil, Sí. Queridísima. No sé si la puedes pescar la ya pregunta. Busco por aquí. Ella es médica, médica, muy querida por la escuela. Ah, sí, ya la encontré. ¿Crees que estas autopistas funcionan además de personas mayores con personas con discapacidades cognitivas leves? Sí, efectivamente se han hecho estudios para mirar si ya hay algún tipo de discapacidad o de daño cognitivo. ¿Qué pasa con estimular de diferentes maneras, con la parte de la socialización, con la parte de la música y con la parte de aprender idiomas? Y sí se ha visto que sí se generan esas nuevas autopistas y que les ayuda a mejorar en sus rendimientos dentro de pues, los niveles que se puedan mejorar, pero sí se crean nuevas autopistas. Así que, pues quiere decir que es es una funcionalidad increíble de aprendizaje y de factor neuroprotector. Para eso que decía yo al inicio de nuestra conversación de la reserva cognitiva. Entonces, ahora explico qué es eso de la reserva cognitiva. La reserva cognitiva tiene que ver con la capacidad que tiene el cerebro y sus estructuras y sus conexiones de permanecer funcionales con el paso del tiempo, con las distintas lesiones que pueda tener, y ese mantenerse a través del tiempo va a hacer entonces que
funcione mejor y que la parte cognitiva sea mucho más efectiva. Yo siempre la comparo como con la persona que hace entrenamiento muscular. El que no ha hecho entrenamiento muscular, cuando pasa de 60 años, seguramente empieza esa atrofia muscular y va a tener más dificultades para coordinación, para el equilibrio, para mantenerse en una postura. El que ha tenido un entrenamiento muscular a lo largo de la vida, después de los 60, probablemente no pierde tanta masa muscular y va a Claro. tener mejor equilibrio, mejor capacidad para la marcha, y eso se asocia con la longevidad desde esa parte física. Entonces, desde la parte cognitiva, desde la parte mental y de aprendizaje, el tener mayor reserva cognitiva me va a proteger de las lesiones del cerebro y de los deterioros. Entonces, ahí también suma todo eso del storytelling que tú estabas mencionando, y del aprendizaje y de todo el tema de los idiomas. Quería preguntarte a ti, bueno, dentro de la experiencia de ustedes y como de todo digamos, las técnicas que usan para el manejo del aprender idiomas, ¿qué es lo que más les ha funcionado? Pues de entrada, repito, la empatía, que como ves soy un poco obsesionado con el tema, pero también estamos adelantando muchas investigaciones acerca del neuroaprendizaje, sí, la neuroeducación, digamos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el neuro, el cerebro, digamos que cómo a través del conocimiento del cerebro puedo aprender mejor, ¿no? Y esto lo hacemos en Domo ya que personalizamos cada proceso, ¿no? Es decir, cada estudiante, ya que son clases personalizadas, nosotros podemos entender el ritmo del estudiante, sus intereses, en este caso no tanto conocer el cerebro, porque pues hay todavía una brecha entre la parte científica y la aplicación todavía grande, pero sí podemos decir que conozco la persona y conozco a la persona y en base a eso sé cómo puedo enseñarle mejor, ¿no? Entonces, no tanto con el tema del cerebro, pero sí con la persona, porque nosotros en el proceso de inscripción, Vicky, preguntamos siempre dos temas de interés a nuestros estudiantes, porque ya es un modo de decir, bueno, me interesa tu universo y le va a interesar al profesor, entonces... no sé, las chicas que van a Italia escogen moda, o Francia cocina, o viajes, y todo, geografía. Tenemos una estudiante que estudia inglés y hace una profundización en medicina. Entonces, pero para nosotros no es más que, en el mejor sentido de la palabra, una excusa para decir, bueno, a través de esto vamos a encontrar la motivación, porque si pensamos a las academias tradicionales, esto no pasa. Entonces están en la prehistoria, y acá pues me permito de hacer una crítica en la prehistoria, porque importa el profesor que está allá arriba, el estudiante está siempre secundario, ¿no? En vez aquí tratamos de hacer todo lo contrario, ¿no? El profesor va solo a permitir conocer el universo del estudiante, y pues digamos que un poco yo de adolescente adoraba la película del The Wall, que parecían las salchichas que, ¿no? Y la máquina que llegaba después a hacer carne molida. Un poco la educación, pues de pronto sin ir tan al extremo, pues está así, porque todos ven lo mismo, todos hacen lo mismo. Nosotros, afortunadamente, también para, digamos, la diversión del estudiante y del mismo profesor, pues personalizamos los procesos, ¿no? Entonces, pues cada estudiante es una aventura distinta, un reto distinto, y cada estudiante también, pues ya para irnos un poco a la parte más técnica, Vicky, también hemos sumado afortunadamente muchos casos de éxito, ¿no? Está acompañándonos Victoria, que ella, para dar un ejemplo concreto, estaba haciendo su A2 para hacer su máster en Río de Janeiro de ortopedia, y presentó el B1 y lo pasó de manera extraordinaria. Entonces, pues, aparte de todo lo que hemos hablado de nuestra metodología, pues está el tema de que esto nos permite llegar a resultados más rápidos, ¿no? Entonces, pues,
por el lado de la metodología es una metodología más empática, pero por otro lado te llega, sí, te hace llegar a resultados más rápidos, que al final es lo que la gente necesita, ¿no? No, no como volviendo a las academias tradicionales, no de grupos muy grandes donde a veces hablamos, Vicky, acá yo creo que tú tienes un conocimiento mucho más amplio que el nuestro en un grupo de 6 o 10 personas en el ambiente de clase, el que gana es el que no es tímido. Pero ¿qué pasa con el tímido? Hace su clase, no encuentra el momento para hablar. ¿Y qué pasa? Pues que no practica. Entonces su inversión no tiene un retorno y termina siendo un proceso frustrado, ¿no? ¿Por qué? Porque gana siempre un poco el más fuerte, el menos tímido, que es extrovertido y habla. No, en nuestro formato, al ser personalizado, pues cada persona encuentra su ritmo, su espacio. Además, Y no tienes cómo esconderte, porque a veces el que es tímido también dice, ay, que conteste el de ahí, yo me hago aquí claro, atrás para que no me pregunten. Cuando correcto, tú estás en un uno a uno, pues ¿a dónde te metes? exacto, Te obligas exacto. y te impulsas a, a ese proceso de aprendizaje que tiene también otras ventajas muy interesantes, ¿no? Desde la parte de salud mental te hace sentir ya no solamente seguro, como habíamos hablado ahora, sino como la gratificación de cumplir logros, el entusiasmo de tener como esa cita con ese profesor para ese aprendizaje, para ese compartir cosas personales, porque se van compartiendo cosas personales también, esa capacidad también que se va desarrollando de afinar el oído también, de entender algo, de sentirse contento de hoy, ya puedo oír un pedacito de una película o de una canción y ya entiendo, ¿no? Como también los procesos de atención, ese es un tema súper importante, mejoran muchísimo. Hoy en día hay muchísimas quejas de atención porque estamos llenos de muchos estímulos y que nos bombardean y nos desenfocan. Entonces, el aprender un idioma también va a estimular toda la capacidad de atención, de no distraerse tanto, de tener mayor capacidad de memoria y de concentración. El tema de la memoria también es muy interesante porque ya no solamente es por lo que estábamos hablando de la reserva cognitiva y de la capacidad de análisis y de aprender cosas, sino que se ha revisado cómo el hipocampo, que es la zona del lóbulo temporal del cerebro que tiene que ver con la memoria, cuando tú estás aprendiendo nuevas palabras, nuevos idiomas, sí crece un poco, hay un mayor número de neuronas parecido a una evaluación que hicieron en los taxistas de Londres, que se ha encontrado que es de los hipocampos más grandes, porque para los taxistas en Londres ellos se tienen que aprender de memoria una cantidad de vías y de rutas, y ese aprendizaje de toda esa cantidad de vías hace que su hipocampo sea más grande. Entonces, a raíz de toda esta revisión de los taxistas de Londres, es que se ha ido buscando qué más cosas llevan a crecer el hipocampo y dentro de eso está el tema del aprendizaje de idiomas. Por eso yo insisto mucho que las personas, voy a responder acá una de las preguntas que nos dicen, que a veces las personas mayores, pues como les puede costar un poquito más, se pueden frustrar por los olvidos y demás. Y sí, puede que se demoren un poquito más, pero al recordar que están estimulando la memoria, que están sacándole el músculo a la reserva cognitiva, no importa que toque volver a aprender el mismo verbo que aprendieron hace un mes, que toca volver a repetir algo porque se ha ido olvidando un poco, si uno está sabiendo que al final igual lo va a aprender, pero que más que aprender el idioma también está haciendo un trabajo importantísimo para el hipocampo, para la memoria, para la atención y para proteger el cerebro. Eso es uno de los grandes factores que disminuye la frustración, porque sé que así me toque volverle a hacer y volver a repetir y volver a afinar el oído y que de pronto no entendí bien y toca volver a hacer. Estoy haciendo otra gran cantidad de estímulos aparte del aprender el idioma. Claro. Y Entonces, hemos hablado pues de una cantidad de ventajas para el cerebro, para la salud, para la empatía, para la interacción, pues
que hacen que aprender un idioma, el que uno quiera, el que uno escoja, no solamente va a ser cultura y me va a permitir de pronto viajar o estudiar, sino que va a tener otra gran cantidad de ganancias. Totalmente. Y que mira que también para verlo de otra eh, foco, digamos, de otro foco, digamos que cuando tú le hablas a una persona en Italia, en Francia, en su propio idioma, no vas a llegarle a la cabeza, le vas a llegar al corazón, digamos, eso pues no es una frase mía, ni mucho menos, eso creo que lo dijo Mandela, justamente, pero es muy cierto. ¿Por qué? Porque, digamos, yo me acuerdo un estudiante, ex estudiante mío, muy, muy bueno, que hablaba más de 5 o 6 idiomas, y me acuerdo que fue a Italia, se preparó con nosotros, llegó el resultado bastante rápido, y volvió, y claro, cuando el estudiante vuelve del país es siempre una clase especial, ¿no? Porque te va a contar su experiencia, lo que pasó, lo que comió, si lo insultaron, si no lo insultaron, si cualquier tipo de cosa, de anécdota. Entonces, para nosotros es una clase especial y me acuerdo que pensé que, no sé, que me iba a contar algo muy profundo y me dijo, no, no, mira, Eric, yo me sentí bien cuando fui al mercado, a la plaza, ¿no? Del domingo y pude comunicarme, hacer mi compra y charlar un poco con el vendedor de la plaza de mercado. Entonces, son esas satisfacciones, esas conexiones con la gente de a pie, como se suele decir, que generan este bienestar y esta sensación de wow, lo estoy logrando en otro idioma, con un romano, con un parisino, con un londinense, ¿no? Entonces, esas son las victorias que los estudiantes les hace que después dice, bueno, si yo pude hablar con el señor en el mercado en Roma, pues vamos a hacerlo ahora en francés. Entonces también se crea como pues ahí un reto de querer aprender más idiomas y también alguna vez escuché que el segundo idioma, digamos, el tercero, perdóname, va a ser más fácil que el segundo, el cuarto, que el tercero, porque el cerebro justamente entiende el mecanismo, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Y bueno, y obviamente, pues, podríamos hablar muchísimo, y pues, de las implicaciones culturales de hablar un idioma que se abre. Hablábamos el otro día de que se abren las ventanitas, ¿no? En el cerebro cuando aprendes un idioma, porque había otra frase de que de hecho la tengo anotada, que dice conocer un segundo idioma es como poseer otra alma, ¿no? Esto ya pues es otra visión, pero pues es muy cierto porque justamente todo esto sucede al aprender un idioma. Entonces, digamos, en Domu ponemos sobre la mesa todas estas cosas, ¿no? ¿no? No solo como, bueno, la gramática, el presente, el pasado, el artículo, la preposición, de acuerdo, lo tenemos, pero existen muchas más formas de llegar a un idioma, ¿no? Sí, yo creo que todos hemos vivido cuando el cantante que a uno le gusta de pronto de otro idioma y viene y saluda en español y dice gracias, así sea bien enredado, uno se siente ya feliz de que dijo 2 o 3 palabritas en el idioma de uno, Ah, porque efectivamente le llegó a uno al corazón. Entonces, si uno también puede ser el que lo hace para pedir no sé, la comida, para decir gracias en el idioma al que uno llegue, así no haga uno todavía, porque está apenas empezando, no haga uno todavía la gran frase o un discurso, el solo poder decir gracias, buenos días, pedir la fruta, el café, lo que sea, en el idioma al que uno llega, eso para uno es un orgullo y el que lo escucha siente como, ay, qué rico que hizo el esfuercito de decirme un par de palabritas en mi idioma, como y de, para, y de verdad es una justamente para neuronas satisfacción. espejo, ¿no? El otro se va a sentir como está poniéndose en mi idioma, está queriendo eh, que nos entendamos mejor, está haciendo un esfuerzo extra, entonces también el otro va a responder con más agrado y si se trata de ayudarlo a uno, pues lo ayudarán con más ganas, si están vendiendo un producto, pues lo harán con mucho gusto. Entonces, pues aquí vamos viendo cómo el idioma también nos va permitiendo conectarnos mucho más
Y ahí retomo a alguien que nos escribió, que dice, la empatía es un buen sancocho de sentimientos y comprensión al otro. Me parece fantástico lo que nos escribieron ahí, porque ese sancocho de idiomas y de empatía y de sentimientos, pues nos va a permitir crecer y funcionar mucho mejor en Mira, y todas mira, las Vicky, áreas. perdóname, y es un sancocho que no te lo venden y no lo ves todos los días. Es decir, estamos hablando de esa carencia, ¿no? De, que hay también en los servicios y ¿no? En el aprendizaje, en las universidades, ¿no? Digamos, volviendo a la empatía, esa falta de empatía hace que también la deserción sea muy, muy alta, ¿no? Por el famoso sancocho que nos decía. Sí, eso me pareció muy, muy pertinente esa definición. Por supuesto. Voy a pasar entonces a leer aquí un par de preguntas. Nos preguntan, aparte de la repetición, ¿cómo se puede hacer frente a la frustración de olvidar las palabras? Bueno, la repetición es una gran arma y que si la persona que nos hace la pregunta tal vez la memoria, es decir, no esté tan brillante en memoria, pues digamos que ahora hay muchos elementos, ¿no? Afortunadamente, en ese sentido ahora hay muchos recursos. Por ejemplo, para nombrarte algún recurso en Domu, nosotros sistemáticamente hacemos uso de los podcasts, ¿no? Que nos parecen maravillosos, ¿no? Entonces, siempre decimos a los chicos que mientras estén lavando los platos, estén manejando, mientras estén yendo a mercar, tengan un podcast abierto y esto va entrando al inconsciente y en el momento de dar la clase, tal vez inconscientemente salió la palabra, ¿no? La tuvo más cerca por este ejercicio cotidiano, ¿no? Y esta inmersión. Entonces, pues también es invitar pues, a nuestro público a que vean más el aprendizaje de idiomas como una inmersión, ¿no? Bueno, tengo mi clase, pero tengo ciertos hábitos de aprendizaje que van a hacer que mi memoria esté mejor, ¿no? Que claramente aprender un idioma es aprender un infinito número de palabras, como dice la persona, ¿no? Así que bueno, hacerse de los recursos que hay, canales YouTube, por eso retomo un poco lo que decíamos antes, y que de los temas de interés, ¿no? No tanto como hacer 10.000 planas, no, si en clase vamos a poner lo que te gusta, en italiano se dice non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, esto en italiano significa no es lindo lo que es lindo, sino que es lindo lo que me gusta, ¿no? Así que, bueno, invitar más a personalizar los procesos, ¿no? Bueno, yo voy a aprender con el fútbol, no con la matemática, porque me encanta el fútbol, ¿no? Entonces, ahí encuentro las frases, el vocabulario. ¿Por qué? Pero porque me gusta. Entonces, digamos, ahí nosotros hacemos un trabajo bastante claro en poner esto sobre la mesa y los estudiantes pues encuentran sus resultados, ¿no? Y digamos que, por ejemplo, yo con lo del italiano, cuando pongo la radio televisión italiana, me encanta que, ay, entendí esto. Entonces, eso es parte de lo que le ayuda a uno a tolerar la frustración, ver que aunque algunas cosas se me olvidan, no me cuestan, también estoy viendo que en otras sí lo estoy logrando, sí estoy entendiendo. Cuando alguien me dice de pronto una frase en italiano, ya la entiendo. Entonces, eso lo va retroalimentando a uno para no quedarse solamente en la parte, ay, porque es tan difícil y porque hay tanto que aprender. Yo siempre digo, ay, ¿porque no tenemos una sola conjugación y ya? Pero Todo se sí debería ser una que cosa. las academias tienden a darte más de lo que no te gusta. Entonces es gramática, gramática. ¿Cuántos estudiantes no hemos visto o pacientes que tú hayas tenido y que te dicen, no, pero es que no me entra, no encuentro el modo porque a veces no se hace la crítica a la otra parte, ¿no? Las academias son muy cómodas, yo hago lo mío, lo hago bien, el problema es del estudiante. No,
Digamos que en nuestro caso también justamente Domu quiere ser una solución a eso. Entonces, claro, hacemos gramática, pero en dosis medidas, digamos, que no sobrepasen los 25 minutos. O si al estudiante le gusta mucho y lo disfruta, pues se hace un poco más, pero no, digamos, ahí, digamos, están patinando las academias mucho, ¿no? Ahí ya empezabas tú a responder otra pregunta que tenemos que nos dicen si es más rápido el aprendizaje en forma personalizada o en grupo. Y que nosotros tenemos, como hablábamos antes, muchos casos de éxito que dicen pues que le dan el punto positivo a la clase personalizada, ¿no? Porque la clase personalizada es más rápida, porque justamente todo el tiempo de efectivo de clase, como lo decimos nosotros, es para la persona. Entonces también, si se equivoca 10 veces, pues lo corregimos 10 veces y tal vez en esa sesión de clase ya se corrige un tema y no se alarga, ¿no? Quedó este tema sin resolver y el estudiante sigue. No, nosotros lo resolvemos y lo trabajamos de esa manera, ¿no? Entonces, pues siempre para dar datos concretos, por ejemplo, en italiano, justamente a las personas, Vicky, te va a tocar también este examen, las personas con origen italiano deben presentar el famoso B1 per cittadinanza, y este es un examen que es de B1, ¿no? B1 son 3 niveles. En una academia tradicional esto se estaría haciendo al menos en 180 clases, ¿no? Nosotros hemos tenido estudiantes que lo han hecho en 50 clases. A veces por ahí otro profesor que no trabaje con nosotros dice, esto no es cierto, pero justamente tenemos los testimonios de nuestros estudiantes que lo han hecho. ¿Por qué? Porque las capacidades de la persona, al no estar en un grupo, pues afloran más. Que se puede, es como una maratón, ¿no? Entonces, pues el estudiante encuentra su tiempo, ¿no? Si corre muy rápido, pues nadie lo va a frenar, ¿no? Esto en los grupos que nosotros tampoco tenemos no es que no nos gusten, porque justamente, Vicky, lo podemos comentar acá al grupo que nos sigue, aproximadamente cada mes en Domo tratamos de hacer un club de conversación, porque justamente el grupo es importante, pero más bueno, vamos a hacer un fogueo, ¿no? Vamos a hablar todos un poco, y ese espacio es muy importante, sería pues ilógico decir lo contrario, pero en el momento de aprender, digamos, los tecnicismos, ¿no? La clase, sin lugar a dudas, la metodología personalizada te va a llevar a tiempos récords, ¿no? Sí, y no solamente en idiomas, ¿no? O sea, en muchas áreas del aprendizaje cuando uno puede ir, porque pues va uno con las necesidades de uno, a la velocidad de uno, con la interacción constante, con el cuestionarse. Entonces, siempre se va a favorecer que el aprendizaje sea mucho más expedito, más particularizado a mi necesidad. Por ejemplo, hablando nuevamente de los idiomas, puede que haya alguien que le interese solamente aprender a entender una canción o una película, pero puede que haya alguien que quiere también es aprender más a escribirlo, alguien que quiera todas las áreas. Entonces, al Y, ir al y, ritmo de la necesidad propia, pues el aprendizaje mmm, también va a cumplir con las expectativas y los gustos, porque pues el ideal es que uno siempre aprenda algo porque le gusta, pero bueno, a veces hay aprendizajes que también es porque son necesidad. Pero claro, si se van llevando como más acorde a lo que decías tú hace un rato, si a mí me gusta el fútbol y me hablan de fútbol cuando estoy estudiando, probablemente eso me motiva más a que si en la clase de pronto me empiezan a hablar, no sé, de ciencias y entonces a mí no me gustan las ciencias, pues seguramente no me voy a estimular tanto al aprendizaje del idioma si me lo juntan con algo que a mí también me gusta y me lleva a hablar más fácil y aprender palabras más fácil porque quiero aprender a hablar de ese tema que me gusta en el idioma también. O sea, se va dando la estimulación ya también desde la parte del gusto. claro. Cuando algo
es valioso para uno, es importante cuando está ese afecto positivo en un evento, la capacidad de aprendizaje va a ser mucho mejor y de recordarlo también. Si uno le pregunta a alguien qué almorzó ayer, pues uno ni se acuerda, pero si uno le pregunta qué almorzó en la cena de gala del grado, uno se acuerda si se haya graduado hace muchos años. ¿Por Claro. qué? Porque el afecto positivo que estaba puesto ahí, la expectativa y lo que me gustó hace que la memoria me funcione mucho más. Entonces, en el aprendizaje del idioma, si yo estoy recibiendo también información y retroalimentación de una manera que yo siento grata, me va a permitir entonces también recordar más fácil y me va a motivar también a aprender más palabras o poderlas mezclar mucho más porque le estoy metiendo también un tema extra que me... Y fíjate cómo juntamos ahí el que me siento cómodo con el profesor, el que el profesor me valida, me hace sentir seguro, que me habla de temas que me resuenan, que voy aprendiendo el idioma con la necesidad particular que yo tengo. Entonces, hacemos nuevamente el sancocho de juntar muchas cosas favorables para el ser, para el cerebro y para el aprendizaje. Claro. Que yo creo que con eso pues más o menos redondeamos un poco como todo esto que hemos estado conversando hoy. Algo con lo que quisieras tú de pronto para cerrar nuestra charla y dejar a todos con muchas ganas de seguir aprendiendo. Pues no, pues yo creo que como pueden ver, podríamos hablar de esto hasta medianoche, pero porque justamente sí, somos apasionados de la investigación, en lo que hacemos, esto pues nos hace, también, nos permite también saber que está todo por aprender aún, ¿no? Entonces, pues nada, invitar a todas las personas que nos han seguido pues a seguirnos por Instagram, a que se acerquen a nuestros cursos, que desde el primer momento, un poco rescatando lo último, vamos a trabajar sobre el feedback del estudiante. Entonces, desde el inicio hasta el proceso de inscripción, hay ya un acercamiento empático porque te decimos, ok, antes de darte la información, cuéntame tú qué necesitas. Y pues eso ha funcionado de maravilla porque pues nos ha permitido tener los resultados de los cuales hablábamos, pero no mucho más, Vicky. Si después las personas que van a volver a ver esto en diferido eh, se animan, podemos hacer otro encuentro. Claro que sí. Y yo remataría diciendo, bueno, nunca es tarde para hacer lo que a uno le gusta, para Sí, aprender, claro. para crecer, para acercarse a cosas que de pronto uno pensó que ay, o no va a ser importante, o no voy a tener tiempo, o no lo voy a lograr. Ya no solamente desde cumplir ese sueño que a veces algunos han dicho, ay, yo siempre quise hablar este idioma, pero pues nunca se me dio, pues qué rico cumplirlo, a sabiendas de que además vamos a proteger nuestro cerebro, esa torre de control. O sea, todos vivimos muy pendientes del peso, del colesterol, del corazón, y todo eso es muy importante, pero la torre de control hay que cuidarla muchísimo, porque de ahí también va a depender pues que todo nuestro cuerpo se mantenga y que nuestra capacidad de pensar, de actuar, de ser autónomos, de poder decidir, de crear, etcétera, etcétera, se mantenga muy bien. Todo eso va a depender de que nuestro cerebro esté bien y que esas autopistas, esas conexiones, esas sinapsis de las que yo estaba hablando, eh, haya más cada día y si no podemos hacer más, por lo menos que se mantengan muy bien pavimentadas esas Claro. autopistas. Y una de esas herramientas, entonces, como estábamos diciendo, el aprendizaje y en especial el aprendizaje de idiomas. Así que, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que lo van a seguir viendo en diferido. Muchas gracias a ti por aceptar esta No, sí, invitación y sí, bueno, buena noche para todos. bueno, Vicky, un abrazo y gracias a todos los que nos siguieron y probablemente nos animemos a hacer otro. Seguramente que sí, en unos días por ahí programaremos otros. Bueno, Vicky, mil gracias. Feliz Buena noche. noche para todos, descansen.